Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos en este día miércoles 3 de febrero, ya en este mes del amor y de la amistad? ¿Cómo estás? ¿Cuántos tamales te comiste ayer en la noche? Imagino que fueron varios, ¿verdad? Bueno, somos buenos para las fiestas. Qué bueno. ¿Cómo has estado? Sí, este, ¿cómo van tus oraciones todos los días? Como hemos platicado, hermano. Recuerda, estamos en semáforo rojo. Mucha atención, mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado. Hagamos un frente fuerte todos, un frente duro, ¿sí? Responsable contra esa pandemia que nos está haciendo estragos. Hagamos un esfuerzo, hermano. Bueno, vamos a hablar hoy de algo muy interesante que, que nos da esperanza y que nos ayuda a pensar que todo es posible, Yo creo que tú y yo debemos de creer en los milagros. Los milagros existen. El hecho de estar vivos es un milagro. Pero a veces nosotros como que queremos más, los seres humanos, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Pero siempre pasan milagros. Siempre, el Señor siempre está actuando. Pero hoy vamos a hablar de un milagro que causó en ese momento uno de tantos milagros en el nombre de Jesús que se hicieron y que causó asombro, admiración. Nada más para llevarte al contexto de esto, esta cita bíblica es en Hechos capítulo 3. Jesús ya había muerto en la cruz, pero ya había resucitado. Entonces, Él nos indica algo muy poderoso en esta cita bíblica que te voy a decir, en este texto, y la vamos a apoyarnos en Juan 14, versículo 12. Vamos a ver, hermano. Te invito que los videos trates de verlos hasta el final. Trata de verlos. Date tiempo para el Señor. Si tú estás predicando, gloria a Dios, adelante, sigue adelante. Pero si tú no predicas, si tú no estás adentrado en las cosas de Dios, que todo el mundo debería estar adentrado en las cosas de Dios, date chance, date la oportunidad de escuchar muchas predicaciones por medio de este medio. Vemos videos, vemos memes, cosas que no son importantes y las vemos más que estas cosas. Y no lo digo para que me veas o lo compartas, no. Lo digo para que te llenes de conocimiento de Dios, para que seas tu medio, para que la palabra de Dios se vaya expandiendo aún más. Aún más. Cristo es el Señor y está en todo el planeta. Pero hay gente que no lo acepta todavía. Bueno, vamos a ver entonces Hechos 3, versículo 1. Vamos a hablar, como te decía, Jesús resucitó y entonces Pedro y Juan sanan a un hombre tullido. ¿Sí? Entonces, vamos a leer. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Quiero hacer un alto ahí, hermano. Esos judíos, hermanos, tenían un horario que a las 3 de la tarde tenían que orar. Y nosotros, a veces me da hasta vergüenza que no le dedicamos ni un tiempo a Dios, ni uno. Te levantas y te duermes y te olvidas de Dios. No, es que yo sí le doy. No, con Dios siempre es una cita. Cuando tú estabas de novio o eres novio o novia, tienes una cita. Oye, mi amor, nos vemos a tal hora. Es una cita. Paso por ti. Es una cita. Pues una cita con Dios. Estos hermanos, Pedro y Juan, tenían una cita. ¿Dónde?
en el templo, a la oración de las 3. Ahí estaban. Llueve o truena, ahí tenían que estar. Dice, acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Entonces, siempre a él lo ponían al tullido, ahí lo ponían, ¿para qué? Para que pidiera limosna. Esa era su vida. Toda su vida era enfermo de nacimiento, hermano. Él no podía caminar como tú y yo lo hacemos. Cuando tú quieres algo de la tienda, vas, caminas. Cuando tú quieres algo de un lugar, vas y caminas. Él no lo podía hacer. Estaba enfermo de nacimiento. Dice así, seguimos. Acuérdate que lo pusieron en la puerta hermosa del templo. ¿A qué? A pedir limosna. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar al templo, el hombre les pidió limosna. Pedro con Juan a su lado, fijó su mirada en él y le dijo, míranos. Quiero que vayas imaginándote cómo van ellos entrando al templo y está a un costado, está el tullido, el enfermo, y me imagino que extiende la mano y así media chuequita, así pidiendo limosna. ¿Sí? Y Pedro y Juan lo miran. Dice, y le dice, míranos. Voltea a ver, el tullido los voltea a ver. Y dice así en el versículo 5, el hombre los miró esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo, pon atención. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Ahí vamos a parar tantito, hermano. Algo sorprendente, escúchalo. Escucha, hermano, sorprendente. Algo milagroso pasó ese momento. Y Jesús ya había fallecido y había resucitado. Y en el nombre de Jesús, la gente, los discípulos estaban haciendo milagros. No lo hacían ellos, lo hacía Dios en su nombre. Tan poderoso el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso, pero para el que cree. Y Pedro y Juan creían en el Señor. Imagínate ese milagro. Una persona de nacimiento tullido que no se podía levantar. Y por obvio no tenía esposa, hijo, no tenía un trabajo, un empleo, no tenía lo que tú y yo tenemos. Y Pedro y Juan fueron el conducto para que Jesús, el Nazareno, el Mesías, el Señor, que lo sanara. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos estaban todos débiles, chuecos, ¿sí? Se pusieron fuertes y sus pies, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Esto es de alegría. Estos son noticias. Que estas noticias deben estar vigentes siempre en todos los medios, en todas las redes sociales. Que Jesús hace milagros, hizo milagros, hace milagros y hará milagros. Tú esperas un milagro. Tú estás tullido, pero no de cuerpo, tal vez del alma, de la mente. Estás tullido. Estás en broncas, estás en situaciones. Deja que Jesús actúe en tu vida, hermano. Él lo puede hacer. Inmediatamente después dice, luego dio un salto, se puso de pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Alababa a Dios. Hermanos, hace un minuto él estaba tullido, tirado. Lo habían traído de su casa, lo habían puesto ahí para que él pidiera limosna. Un día más de tristeza, un día más sin ganas. ¡Wow! Pero viene Jesús y cómo le cambia la vida. Así nos debe de cambiar la vida a nosotros. Él empezó a caminar, a saltar y alababa al Señor y no le daba pena lo que dijera la gente. Es lo de menos. Él actuó. Dice, todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y lo reconocieron. Toda la gente que estaban ahí lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa.
y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. Hermanos, algo había sucedido. El Señor había actuado. El Señor, que para muchos estaba muerto, estaba más vivo que nunca y estaba haciendo milagros. Aquí es algo de reflexionar, hermanos, algo de pensar. ¿Por qué Pedro y Juan le dicen al enfermo, al tullido, sabes, no tengo plata, no tengo oro, pero te doy lo que tengo? Y en el nombre de Jesús, levántate, camina. Todo cristiano debería de tener a Jesús en su corazón. Todos. Pedro, mucha gente dice, pero Pedro era, pues es que era, él lo conoció, él vio, él todo. Pero espérame tantito. Pedro negó a Jesús, lo negó. Lo dejó morir en la cruz solo y él andaba por allá llorando. Estaba llorando, arrepentido, se fue, lo dejó solo. ¿Sí? Y aún así, él seguía alabando al Señor. Aún así, él tenía fe en el Señor. Posteriormente, cuando resucita Jesús, 3 veces le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que sí. De alguna manera estaba empatando esas, haberte fallado al amor para saldar cuentas y adelante. Y ese Pedro con Juan solamente andaban ya predicando la palabra de Dios con poder, porque sabían que detrás de ellos estaba Jesús, el Nazareno, Jesús el poderoso. Entonces, si él negó a Jesús, mucha gente pensamos de que entonces, pero yo me he portado mal o yo soy pecador. Sí, Pedro era pecador, Juan era pecador, todos somos pecadores. Pero aquí lo importante, hermano, es que te des cuenta que nos estamos perdiendo de algo muy importante. Y lo importante es creer en el nombre de Jesús, creer en que Jesús está con nosotros y que vive en nuestro corazón. Si yo me dedico a hacer el mal, claro que Jesús no va a estar en mi corazón. Estará un espíritu maligno dentro de mí, pero no debe ser así. Pero si yo estoy luchando día a día por hacerle bien, me caigo, me levanto y sigo esforzándome, leo la palabra, oro al Señor, cumplo con lo que tengo que hacer, el Señor vivirá en mi corazón. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a Juan 14, versículo 12, y una vez lo vimos, pero tiene que ser, va de la mano. Fíjense lo que dice. Jesús dice a los discípulos, y te dice a ti, y me dice a mí, dice, en verdad les digo, el que crea en mí, dice Jesús, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y ahora que voy al Padre las hará aún mayor. Eso nos estamos perdiendo todos los cristianos, porque estamos pensando en otras cosas. Estamos pensando en el billete, en el poder, en los lujos. Estamos pensando en las comodidades, en el sexo, en las drogas, en el mundo. Estamos perdiendo eso importante. Reflexiónalo, piénsalo. Tú puedes ser una herramienta divina. Dile al Señor, Señor, úsame, Señor. Y Dios te va a usar, pero tienes que creer. Y entonces, cuando tú lleves una vida de fe, creyendo en Cristo Jesús, cuando tú vayas caminando, Dios te va a utilizar para hacer milagros, porque aquí lo dice. Y al haber dicho eso, entonces Pedro le dijo, levántate en el nombre de Jesús, porque sabía lo que había dicho Jesús. ¿Y qué había dicho Jesús? Dice, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago. ¿Cuántas obras hizo Jesús? ¡Wow! Y como voy al Padre, las hará aún mayor. Esa es la bendición. Y no queda ahí. Y más todavía dice, todo lo que pidan en mi nombre lo haré. De manera que el Padre sea glorificado. Cuando tú le pides algo a Jesús con fe, Jesús te lo concede para que el Padre sea glorificado. Así es.
y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Cuando tú invocas el nombre de Jesús, Jesús poderoso, Señor, ven en este momento por esta situación difícil que está pasando y empiezas a orar, Jesús se hace presente y concede lo que estás pidiendo, pero todo es conforme a la voluntad de Dios. Así es, hermano, y Dios hace milagros. Jesús está sanando todavía, pero hay que creerlo, hermano, hay que creerlo. A ver, te hago una pregunta. ¿Tú crees en el aire, en el oxígeno? ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque respiras, pero no lo ves. ¿Por qué crees? No, es que nada, no lo ves, pero crees. Entonces, si no ves a Jesús, debes de creer. Dichosos los que no han visto, pero creen. Eso es. ¿Qué dice San Tomás? Tomás no creía. Dice, yo no creo hasta que no vea a mi Jesús ahí enfrente y yo meta mis dedos en sus llagas, voy a creer. Y se aparece Jesús y le dice, Tomás, no seas incrédulo, mete tu dedo aquí, mira, yo soy. ¿Y qué dice Señor Jesús? ¿Qué le dice Señor? Mi Señor. Entonces, y le dice Jesús, tú crees porque has visto. Hermano, nosotros tenemos una ventaja hacia los discípulos. Le llevamos una ventaja a los discípulos. Ellos vieron, nosotros no hemos visto y creemos. ¡Wow! Gloria a Dios. Eso se llama fe, creer. No hemos visto. ¿Sí? Algunos hemos tenido unos sueños, algunas cosas, pero verlo así, no. Y eso estamos esperando un día, que un Dios se refleje, se manifieste en nosotros en un sueño, una visión hermosa. Tal vez un día podrá ser, podrá no ser, no hay problema. Pero hermano, tienes que saber, hermano y hermana, cristiano, evangélico, católico, protestante, lo que sea, debes de saber que Cristo es poderoso, es poderoso. Y debemos de creer para que nosotros, así como Pablo y Juan y los discípulos, vayamos haciendo el bien en cada momento. Multiplicar el pan, dice, y harán las cosas mayores que yo hice. Jesús multiplicó el pan, nosotros lo podemos hacer también, pero hay que creer. Hay que ser humildes, sencillos. Quiero comentar algo, hermanos, que he escuchado en las redes sociales. Algunos lo hacen, algunos no están de acuerdo. Voy a dar mi punto de vista. Muchos hermanos, cuando hacen este tipo de oración, invocando el nombre de Jesús, usan la palabra decretar. Yo decreto en el nombre de Jesús, yo decreto sanidad. Y algunos dicen que no debe ser así, que no se debe decretar, que se debe de pedir al Señor. Y yo estoy a favor de eso. Porque cuando uno decreta, de alguna manera estás forzando a Dios. Y Dios es soberano, es fundamento, Él sabe hacer, Él hace y deshace. Así es, Él es el Señor, Él decide. Nosotros humildemente tenemos que decirle, Señor, en tu nombre, Señor Jesús, sana a esta familia, sana a ese hermano, libera a este hermano, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, en tu nombre. Eso es lo correcto. Porque cuando dices, no, yo declaro sanidad en mi vida, eso es algo psicológico nada más. Jesús quiere que tú y yo hagamos la oración con humildad. Y la persona que hace ese tipo de oración humilde, esa oración lleva poder. Pero cuando lo hacemos declarando y eso, tal vez sea algo de soberbia. Entonces, eso era mi punto de vista, porque he visto algunas predicaciones y yo en lo personal, yo no declaro, yo no lo voy a hacer. Yo le pido a mi Señor, en tu nombre, Señor. Y así como Juan, cuando oro por una persona, Señor, en el nombre de Jesús te pido, sana, hermano, sana en el nombre de Jesús, así. Pero no vamos a decretar, porque ¿quién somos nosotros para decirle al Señor, a ti, órale? No. Hagamos un esfuerzo, hermano, tú que vayas a pedir por algo, por alguien, siempre pide con humildad, ¿sí? Entonces, hermano, acuérdate, tenemos un grandioso Jesús, poderoso, que nos da
esas riquezas, esas promesas para ti y para mí. Ponlas en práctica, ponlas en práctica. Recuerda lo que leímos en Hechos y en Juan 14. Ponlas en práctica, es para ti, y verás un mundo de milagros en tu vida. Y para empezar, empecemos por nosotros mismos. Cuando hagas oración y le pidas algo al Padre, pídelo en el nombre de Jesús. Casi siempre todos nosotros somos bien pedinches. La verdad, le pedimos todo al Señor. Y está bien, dice el Señor, pide, se te dará. Tú pide, no hay problema. Pero hay que saber pedir, ¿sí? Con humildad, con sencillez. Saber lo que estamos pidiendo. Porque Dios es sabio, y no le puedes ver la cara, no le puedes engañar. ¿Sí? Es un ejemplo. Señor, que me saque la lotería en tu nombre, Señor Jesús. Mejor dile, Señor, dame un buen trabajo. Dame un trabajo donde yo pueda establecerme bien, esforzarme, aprender, que tenga seguridad social. Es diferente. Y Dios ve eso, ve tu corazón, ve lo que pides. Dios ve si hay sencillez en tu oración, o hay orgullo, o hay mentira. No lo podemos engañar. Entonces, cada momento que tú hagas tus oraciones y empiezas a pedirle, pídele, y ya al último dile, Señor Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Jesús, te lo pido invocando tu nombre. Jesús, ven a mi vida. Jesús, ven y obra en todo mi ser. Ven y siéntate en el trono de mi vida y gobierna en el nombre de Jesús. Sencillo. Y lo puedes hacer todas las noches, porque hay que orar todas las noches. A Dios no lo enfadamos, Él nos ama. Tú sigue orando todos los días. Y Dios te tiene preparado algo, porque Él es amor. Lo hemos platicado, Él es benevolente, quiere lo mejor para ti y para mí. Entonces, hermano, espero que haya quedado bien este mensaje, que Dios es poderoso. La verdad, yo me entusiasmo cuando veo esto y leo esto, digo, wow, tenemos un Dios grande. Y de alguna manera no lo estamos aprovechando, estamos nuestra mirada hacia abajo en lugar de mirar hacia arriba y alabar al Señor y buscarlo. Nos dejamos llevar por el sexo, nos dejamos llevar por las apariencias, por el lujo, por a ver quién gana más, por ganar más dinero, por viajar, por eso. Pero esas cosas son vanas y se van. Y las cosas de Dios las dejamos al último. Dicen por ahí que las cosas de Dios son para los viejitos. No, es para todos nosotros. Busquemos al Señor, hermano, busquemos, es poderoso, entiéndelo. Yo lo puedo decir, anteriormente, años atrás, yo no conocía al Señor, pero lo he ido conociendo y me voy asombrando del poder que es Jesús. El poderoso, Él sabe, Él puede, sabe y hace todo, lo hace bien. Y nos da lecciones y nos da un mensaje, nos enseña, nos libera, nos sana, nos apapacha, todo. Y entre más ores, hermano, más vas a sentir la presencia de Dios que toca tu vida, tu corazón. Y que vas a dormir bien, vas a descansar, te vas a entregar todo a Él, va a cambiar tu vida. Pero no lo veas a Dios como, algo religioso. No, Dios es religión. No seas tonto. Sigue orando a Dios donde estés. Si tú eres cristiano, ahí sigue adorando a Dios. Si eres católico, ahí sigue adorando. Si eres protestante, sigue. Donde seas cristiano, ahí estás. Tú sigue. No te estés peleando que si los hermanos separados, que aquellos hermanos esperados, que sectas y todo. No somos jueces. Sigue al Señor. ¿Para qué? Para que Dios te apapache y diga, que diga Jesús, este es mi siervo. No se mete en broncas, órale. Pero es fácil meternos en broncas. Nos olvidamos de estas lecturas bonitas y estamos criticando a todos lados. Hermano, investiga. Si tienes alguna duda de tu religión, el lugar donde estás, investiga la palabra de Dios, investiga. No pasa nada, a la luz del Espíritu Santo. Y Él te guiará y te dirá lo que tienes que hacer. Hermano, pues me da mucho gusto siempre platicar contigo, darte un mensaje. Espero que
que quede claro, espero que las citas bíblicas tú las leas después en tu casa con calma, o pones pausa y empiezas a leer, como tú quieras. Aquí tu hermano David, un servidor de Dios, siempre estará predicando la palabra de Dios hasta que Él quiera. Entonces, hay que leer la palabra de Dios. Hermanos, pues muchas gracias por atender este video. ¿Sí? Nos vemos por aquí el próximo sábado con otro mensaje más de tu hermano David. Y que se haga la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Padre, ¿sí? Que sea Dios quien habla y que nos da un mensaje, un aliento de vida, nos da un ánimo, nos abraza o lo que sea. Él es el Señor de señores. Debe ser el Señor de tu vida, y recuerda, todo es posible para el que cree. Nos estamos viendo aquí el próximo sábado. Dios te bendice.